Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es una gran alegría y un enorme privilegio poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias por suscribirse a nuestro canal, por compartirlo con otras personas, por esos preciosos comentarios que nos hacen llegar y que de alguna manera nos permiten a nosotros poder conocerles, saber desde qué país nos están escuchando y observando. Gracias por esas peticiones de oración. Estamos orando por cada una de ellas y tenemos la plena certeza, la plena confianza de que Dios estará respondiendo conforme a su voluntad, siempre agradable y siempre perfecta. El día de hoy vamos a meditar en la escritura ubicada en el libro de Apocalipsis, capítulo número 14, del versículo número 14 hasta el versículo número 20. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Voces de los ángeles, voces de los ángeles. Y sabes, es que mientras revisamos la lectura del día de hoy, vamos a observar cómo hay varios ángeles protagonizando precisamente este tremendo escenario. Sabes, las voces de los ángeles resuenan con claridad en esta parte de la escritura, anunciando el cumplimiento del propósito divino, pero también de alguna manera hablándonos de los juicios de Dios y de la cosecha final, pero de alguna manera también nos dan a nosotros un llamado para estar preparados y para vivir con una perspectiva eterna. Sabes, Dios es fiel, Dios es bueno, y en medio de los tiempos de tribulación que estamos leyendo en estos pasajes tan tremendos en el libro de Apocalipsis, debemos recordar que Dios, nuestro Dios maravilloso, está en el control de nuestras vidas. Así que podemos confiar en Él, podemos asegurarnos de que nuestra confianza, al ponerla en Él, sencillamente nos llevará a vivir una vida de tranquilidad, de serenidad y de confianza, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Pero creo que hay por lo menos tres enseñanzas que podemos aprender y rescatar de este precioso pasaje de la Escritura. Y me gustaría compartirla contigo con mucho cariño y con mucho respeto. La primera enseñanza nosotros la podemos observar sencillamente a partir del versículo número 14 al versículo número 16, y le pusimos de la siguiente manera. Número 1. La vida no es un accidente, tiene un plan divino. Claro, esta vida que nos está tocando vivir no es meramente un accidente, no, tiene un plan divino. Dios está llevándonos en su orden divino, tiene un propósito para nuestras vidas y deberíamos nosotros entenderlo para poder entonces vivir esta vida conforme a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, vamos a la lectura, ¿qué te parece? Versículo número 14 dice: Miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El que está sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Qué tremendo momento. Habla de ese momento de la siega. Recordemos que en ese término, hablar de la siega significa sencillamente esa cosecha del trigo que de alguna manera representa esa siega y representa ese tiempo tremendo donde el Señor vendrá sencillamente para establecer su juicio, ¿verdad? Y su voluntad hacia cada uno de nosotros. Pero hablando en la perspectiva cotidiana, hablando en tratando de alguna manera aterrizar este pasaje a nuestra vida diaria, el día de hoy. Sabes, creo que al final de cuentas nosotros tenemos que recordar que Dios tiene un plan y que nuestra vida no es un simple accidente. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado en cómo vivimos nuestro día a día,
mucho cuidado y mucha precisión en cada una de nuestras decisiones, en cada acción que nosotros tenemos. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de ellos tiene un propósito divino y va a afectarnos para nuestra eternidad. Necesitamos entonces recordar que Dios tiene su tiempo, ¿verdad? Y que Dios tiene su hora y que el Señor va a ir moviendo cada una de las partes para llevar adelante su voluntad. Por ejemplo, el versículo número 15 que ya te leí dice así: y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Es decir, ya hay un plan, ya hay una hora, ya hay un tiempo, ¿verdad? Y se dice aquí, la hora de la siega ha llegado. Sabes, nosotros vivimos hoy en día en este tiempo tan hermoso de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, donde Dios todavía nos permite a nosotros poder recapitular, reordenar nuestra vida, arrepentirnos, regresar a Dios. Sabes, estamos en este tiempo hermoso, pero algún día el tiempo se acabará y llegará precisamente el tiempo de la siega. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Reconocer que nuestra vida no es un accidente y cuidar precisamente cada decisión, cada acción y la forma y la manera en cómo nosotros estamos viviendo nuestro día a día. Bueno, hay una segunda enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número dos. No tenemos tiempo que perder. A partir del versículo número 17, 18 y 19, yo encuentro en el fondo esta enseñanza. No tenemos tiempo que perder. Dice el versículo número 17, otro ángel salió del templo que está en el cielo, llevando también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Querido hermano, el juicio de Dios es inminente. No tenemos tiempo que perder. Necesitamos habilitar nuestra vida. Necesitamos entender que si Dios nos ha plantado en su viña, de alguna manera nosotros necesitamos dar fruto, llevar ese fruto abundante, ¿verdad? Que Dios espera que nosotros demos. Recordemos que estamos en esta vida que de alguna manera es temporal y que es breve y que de alguna manera no podemos nosotros ir postergando las decisiones correctas en nuestra vida. No, necesitamos arrepentirnos, venir a Dios, acercarnos a Él y vivir para Él de una manera agradecida. ¿Sabes por qué? Porque el pecado nos acecha, porque el pecado está llegando a nuestra vida y Dios ha tenido paciencia, Dios se ha mantenido paciente en medio de su gran misericordia, pero sabes, llegará un día en que el Señor tomará entonces el momento del juicio y entonces llevará a cabo su siega y también su vendimia. Sabes, cuando yo veo la escritura, encuentro allá en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 3, en el versículo número 9, que nos dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sabes, el Señor está dando el tiempo, está siendo paciente con nosotros. Pero aquí en este versículo número 18 dice algo muy tremendo. Dice: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Sabes, el tiempo de la vendimia sobre los racimos de la tierra que tiene uvas maduras va a llegar algún día. Sabes, la paciencia de Dios llegará a su límite y entonces el Señor llevará adelante su juicio tremendo. Estoy yo en este momento grabando este devocional en un viñedo que todavía tiene uvas y quizás tú puedas mirarlas, pero son uvas que ya se están madurando.
Tarde o temprano estas uvas ya no servirán para hacer uvas de mesa ni uvas para jugo. Serán uvas que quizás se puedan utilizar como pasas, como pasitas. No sé si en tu país las conozcas, son esos pequeños frutos chiquitos, ¿verdad? Que vienen de la uva, que se les conoce como pasitas. Bueno, es una uva pasa, es una uva que ya pasó, una uva que ya maduró, ¿sabes? Aquí se nos dice, vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Sabes, el pecado de la humanidad va a llegar a un momento en que va a desbordar. El pecado de la humanidad llegará a un momento en que ya estará tan maduro que el Señor entonces llevará adelante su juicio, llevando esta vendimia. Y dice el versículo, dice, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. No queremos nosotros experimentar eso, pero al final de cuentas todavía tenemos el momento para regresar y hacer los ajustes necesarios en nuestra vida. Y la tercera y última enseñanza que yo puedo compartir contigo la encuentro precisamente en el versículo número 19. El juicio de Dios es real. El juicio de Dios es real. Versículo 19. El lagar fue pisado fuera de la ciudad y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 1600 estadios. ¿Sabes? Al final de cuentas, el juicio llegará. Al final de cuentas, nosotros debemos reconocer que esta vida temporal debemos llevarla bien con el Señor para que al final de cuentas entendamos que la vida eterna está en juego en este momento, que de alguna manera tenemos que vivir en la luz de la eternidad. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué las personas se condenan? ¿Por qué las personas tienen que ir a este juicio eterno? ¿Por qué las personas llegarán a un momento de condenación? Bueno, sabes, el Señor Jesucristo vino a la tierra. Dios mandó a su Hijo para que todos nosotros de alguna manera creyésemos en Él y viviéramos para Él, pero desafortunadamente nosotros hemos rechazado la luz, hemos rechazado a nuestro Dios, lo hemos hecho a un lado y hemos decidido seguir otras corrientes de la vida. Dice Juan, capítulo número 3, versículo 18, lo siguiente, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Necesitamos nosotros ser creyentes, creer en Jesucristo, recibirlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador y que nuestra vida sea transformada. ¿Sabes para qué? Para que entonces nosotros nos libremos de todo ese tipo de situaciones y tengamos la salvación que solamente Jesucristo nos puede dar. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.